Bueno, pues nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta super transmisión especial de Arcadia México de la serie Geopolítica en exclusiva. Hoy es lunes 28 de agosto 2023. Les saluda afectuosamente su servidor Miguel Cabrera desde la Ciudad de México, fundador del proyecto Arcadia México para la difusión de la paz a través del conocimiento de la geopolítica y las humanidades. Pues hoy tenemos, como comentaba, un taller donde ustedes van a aprender muchísimo sobre estos temas tan en boga, que no se crean, yo me di ya a la tarea de hacer pues un rastreo de los principales portales, los principales analistas, y si algo les puedo asegurar, pues es que aquí vamos a hablar de cosas que no se han comentado. Eso sí, que sepan que ciertamente sí le hacemos honor al título, es geopolítica en exclusiva, y el tema es fascinante. Para empezar, yo podría decir que quizás sea el tema más importante de este año. Los otros, pues bien podrían ser, por ejemplo, el caso de Prigozhin, aunque no parezca, también las elecciones en Turquía, que cambiaron todo el panorama. Entonces vamos a comenzar de una buena vez. Esta es la primera parte. Y recuerden que si ustedes gustan participar, pues con mucho gusto, es nada más cuestión de que digitalmente o visualmente levantemos la mano para hacer comentarios, porque bueno, no sé ustedes, pero yo sí quiero comenzar diciéndoles que a mí me emociona mucho este tema. Hay muchísimo que se ha hablado al respecto, y la verdad es que también hace falta pues un enfoque conceptual, tal como lo hemos visto en el curso de introducción a la geopolítica y en los demás talleres. Entonces, comencemos, porque la verdad sí da para muchísimo. Es más, nada más con esta diapositiva ya uno se podría pasar la tarde y noche hablando in extenso sobre el concepto del sur global. Ya ven que es una línea imaginaria entre los países pues más desarrollados que los que están en vías de desarrollo, en el sentido de que este concepto es importantísimo en la conformación de los BRICS, como veremos en un momento más. Y ya ven que yo incluso me puse a estudiar con lupa, con lujo de detalle, el concepto de los BRICS, y me encontré otros acrónimos desconocidísimos que vimos en el curso. Recuerden ustedes los BIMS, también recuerden ustedes el de los MINTS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un tema que merece un tratamiento especial, y aquí, por ejemplo, pues el concepto va de la mano, obviamente, de una política histórica. Vean, los BRICS como bloque político surgió en 2006, pero en 2006 surgió como BRIC, Brasil, Rusia, India, China, tal como el economista Jim O'Neill lo propuso a inicios del siglo XXI. Y vean, la única expansión significativa fue en 2010 con la incorporación de Sudáfrica. Pues eso está muy bien, digamos, de trámite. Vean, para los BRICS se ha vuelto imprescindible incorporar a sus vértices geopolíticos el concepto del anticolonialismo como punta de lanza desde la trinchera llamada sur global, lo que les decía, los países marginados históricamente, que es el conjunto de países históricamente maltratados y marginados por las políticas colonialistas de Occidente. Lo que más que una guerra planetaria o mundial es una guerra de civilizaciones que se libra en diferentes frentes. Es una guerra de quinta generación. Y esto pues lo digo en primer lugar para complementar, por no decir, pues, eh, dejar tantito de lado el enfoque que se hace desde las relaciones internacionales, que ellos lo ven más bien pues como una guerra planetaria entre naciones, ¿no es cierto? Incluso el mismo acrónimo BRICS lo deja entrever. Yo más bien le doy el tratamiento de guerra de civilizaciones en el ámbito del concepto muy poco manejado en México de guerra de quinta generación. Sobre el concepto de quinta generación, incluso yo hablé la semana anterior que presentamos el libro, vean ustedes acá,
de Dossier Geopolítica y Multipolaridad de Salvador González Briceño, donde les comenté, pues les leí un extracto de este libro, que es muy revelador. Aquí los puse también a un costado, vean, lo voy a leer. La quinta generación, esto es trascendente porque nadie lo está tratando, ¿eh? La quinta generación es una guerra sin contacto y silenciosa, basada en medios cibernéticos y el dominio de la mente. Por eso la lucha por el control de los medios de comunicación y de la inteligencia como guerra que aprovecha las nuevas tecnologías, que además pues, es un concepto que se extrae desde las ópticas geopolíticas de Zbigniew Brzezinski, el rusófobo por excelencia, asesor de los presidentes demócratas de Estados Unidos. Piensen ustedes, Obama, en su momento también, y ahora pues que está también en boga con Joe Biden, ¿no es cierto? Estamos en un retorno a esa política anti-rusa o anti-euroasiática. Por eso decía yo que es más que las naciones. Es un concepto el que está en guerra, el concepto del Oriente mismo, como guerra de ideología. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo vimos en la primera clase del curso de Introducción a la Geopolítica. Entonces, por eso decía yo que los BRICS, pues es más bien una guerra de civilizaciones. No es nada más la suma abstracta de países, es también la experiencia concreta de cada región. Eso es importantísimo verlo porque permite añadir al debate otros conceptos, otras variables que van pues en términos de la religión de cada país, de la escatología de cada país, de la filosofía de cada país. Los chinos, por ejemplo, pues muy inspirados en el Tao místico, el Islam muy inspirado en la mística coránica. Ya ven todo los viajes místicos que tuvo el profeta, y de ahí la importancia de ciudades como Jerusalén en el Islam. Es decir, hay que ponernos a leer el Corán para entender verdaderamente el mundo árabe. Algo que ya hemos hecho aquí en Arcadia, México, con nuestros talleres que nos pusimos a desmenuzar la historia de los países árabes por una parte y de los países musulmanes. No es lo mismo decir árabe que decir musulmán. Eso es importante decirlo. Bueno, entonces, este concepto sí quiero que por favor lo tomen en consideración, el de guerra de quinta generación, donde todo va jugando en una guerra híbrida, ¿no? Y pues ahí, por supuesto, tiene que ver también la implementación de tratados comerciales, etcétera, etcétera. El ejército también puede ser el control de la propaganda o de los medios de comunicación. Por supuesto, la narrativa religiosa, la guerra satelital, es decir, todo lo que abona al concepto de guerra cinética, que no es guerra cinética, en el que están también incluso las redes sociales y nosotros, donde estamos como soldados. Yo cuando hablaba de esto en la presentación del libro decía que la guerra de quinta generación es la guerra más sofisticada de todas en la evolución de las guerras, porque los soldados de las guerras de quinta generación se fueron a la guerra sin saber que están en guerra. ¿Quiénes son los soldados de las guerras de quinta generación? Nosotros. ¿Cuál es nuestra arma? Los celulares. Entonces, a través del celular está el control por la mente o la ideología en el siglo XXI. Y por eso, pues las redes sociales, ya ven ustedes que la nueva red social de Zuckerberg, Threads, pues compite con X o X, antes llamado Twitter, de ahora, que es de ahora de Elon Musk. Entonces, por eso es muy importante ver todo esto también ponderado. Y bueno, en cuanto al concepto que decía yo del anticolonialismo, extraje aquí un parrafito, bueno, no un parrafito, más bien unos parrafitos de este libro muy recomendable. No lo vamos a leer, no lo vamos a ver en esta clase, no se me espanten, vamos a enfocarnos en los BRICS, pero sí da el contexto de la lógica anticolonialista que maneja el sur global, la lógica del maltrato histórico. Incluso lo vimos recientemente cuando hablábamos en el taller anterior de la historia de China.
Muy bien, estoy viendo si aquí hay algún problema con los que se habían apuntado. Bueno, pues sigamos entonces. Vean ustedes, aquí tenemos las sedes más recientes de los BRICS. La última que se llevó a cabo en Sudáfrica fue en 2018 y pues siempre se ha hecho en estos países, naturalmente. Aquí, pues, retomé únicamente algunas ideas clave del libro de Nelson Mandela. Es fascinante su biografía. La verdad es que sí merecería la pena un taller especial. Aquí nada más, pues, ¿cuánto saqué? Una diapositiva para que vean. ¿Y en qué me voy a centrar? En lo siguiente. Es un libro autobiográfico de 1994. El icónico líder Nelson Mandela comenta, entre muchas otras cosas, el tema del origen del apartheid en Sudáfrica, el tema de la segregación contra los sudafricanos ya se registraba desde el yugo británico y finalizó en 1931, pero continuó con el propio gobierno de Sudáfrica a partir de 1948, cuando Daniel Malan, del Partido Nacional, llegó al poder. El PN era un partido racista de afrikaners, es decir, sudafricanos blancos de origen holandés. Interesante, que incluso tienen su propio idioma. Entonces, aquí, ¿qué es lo más central? Pues el origen del concepto del apartheid. Vean ustedes, el PN, Partido Nacional, implementó una política abiertamente racista llamada apartheid. Es decir, un apartheid no es como cuando decimos nosotros en español, que puede asociarse quizás a un evento aislado. No, es una palabra de origen sudafricano que implica una implementación constante, algo que está fijo, determinado, la política del apartheid. De acuerdo al color de piel, blancos, negros, mixtos o indios, la ley de apartheid beneficiaba o no a las personas, dictaminando dónde se permitía vivir, con quiénes se les permitía casarse, a qué trabajos podían aspirar, qué áreas públicas podían visitar. Cada grupo racial tenía derecho a usar respectivos transportes, playas, escuelas, hospitales, de manera separada, con un claro sesgo a favor de los sudafricanos de origen europeo. Es muy interesante, y recuerden que cuando ponemos aquí algo en rojo, pues es para nuestro análisis geopolítico particular de Arcadia, México. Vean, es muy interesante que a nivel filológico, la palabra apartheid proviene del idioma afrikaans, que es un idioma germánico hablado en Sudáfrica, y literalmente significa segregación, en el sentido de implementar una constante política de segregación, de apartar constantemente a un grupo de otro. De ahí viene apartheid, es una palabra que llegó al español, pero de este idioma germánico que hablan los sudafricanos de origen europeo, ¿no es cierto? El apartheid llegó oficialmente a su fin en el 94 con el ascenso de Mandela a la presidencia, en que los sudafricanos pudieron por fin ejercer su voto. Antes no podían votar los africanos de piel negra en Sudáfrica. Mandela pasó en prisión 27 años desde 1964, qué cosa, debido a su activismo político antirracista. A veces se nos olvida quién fue Mandela, y en general como que en los BRICS, Sudáfrica de algún modo como que siempre se olvida, ¿no es cierto? Como que casi nadie se acuerda de Ramaphosa, pero ya cuando uno lo pone en la dimensión, lo que implica, la verdad es que es una historia fascinante, sí merecería que le dediquemos, y le vamos a dedicar un especial. Al final voy a hablar de algunas ideas, ya ustedes me dirán qué les parece, pero bueno, interesante cómo el apartheid entró al español desde este idioma germánico. Muy interesante, un poco como para contextualizar cuál es la importancia de Sudáfrica. Pues es también
la de reforzar la idea de que los BRICS son un bloque anticolonialista. Los chinos incluso también vivieron su época de maltrato, con la primera guerra del opio, donde no nada más fue el tema del opio, también fue la política antimigratoria que ejercieron los estadounidenses para con los chinos. La discriminación que ejercieron en el siglo XIX los estadounidenses para con los chinos. No es nada más la cuestión del opio, es también la migración. Eso a veces se pierde de vista. Bueno, vean, en esta parte 2, sí quiero hablar tantito de este libro, muy interesante, de la periodista Rachel Maddow. Tiene todo que ver. Hay algunas cosas que no se conocen. Es un libro de 2019. Rachel Maddow, analista en medios de Estados Unidos, tiene un doctorado en ciencia política por la Universidad de Oxford. Y bueno, vean, la autora explica que tan pronto se descubrió la utilidad del petróleo a mediados del siglo XIX, esto que voy a decirles acá, por favor, lo grafitean para que no se les olvide. La industria en ese momento fue controlada por el primer monopolio del energético formado por el magnate John D. Rockefeller a través de su empresa Standard Oil. Eso es nodal, dado que en gran medida las recientes incorporaciones de los BRICS Plus tienen que ver con los energéticos. En 1911, la Suprema Corte de Estados Unidos ordenó a Standard Oil dividirse en múltiples empresas para hacerlas competir y evitar el monopolio. No obstante, Rockefeller logró mantener ganancias en cada una de ellas. Y vean qué empresas se derivan. Empresas como Chevron, British Petroleum, Marathon se derivan de Standard Oil. La empresa descendiente directa de Standard Oil es ExxonMobil. Qué interesante, pues ahí está la subdivisión del antiguo monopolio Standard en estas nuevas empresas que ya no son más conocidas. Y particularmente sí hay que destacar el rol de ExxonMobil, que cuánto que no sabían que se derivaba de Standard Oil. Impresionante. Ahorita vamos a ver cómo esto juega para lo demás. La autora da cuenta de la innovación tecnológica del fracking o fracturación horizontal en la industria del gas y recuerda el embargo de petróleo en 1973 por parte de la OPEC árabe en respuesta al apoyo de Estados Unidos a la guerra israelí de Yom Kippur, así como el colapso de la industria petrolera de Irán tras la revolución de 1979, lo que encareció los precios del consumidor en Estados Unidos. De ahí los incentivos tecnológicos de Norteamérica por buscar alternativas a la dependencia del petróleo árabe de Medio Oriente. Incluso vimos, pues, in extenso, no sé si David estaba también, Tussier estaba, nuestro colega que ahorita está conectado, también estuvo en esos talleres, pero desbrozamos, analizamos en profundidad el tema del ascenso de Israel y todas sus guerras para legitimarse de manera militar en el lugar que ahora ocupa en el mapa. Y hablamos particularmente de su animadversión con los países árabes, entre ellos Egipto. Recuerden ustedes, y bueno, también guerras importantes como Yom Kippur. Y pues ahí está la retaliación, como ahora se dice en el anglicismo, pues fue justamente, ¿no? La OPEC árabe, pues cometió un embargo que afectó el precio en Estados Unidos. Esa te la perdiste, David. Uy, no, pues recuerden que si se perdió en algún taller, todos están grabados y tengo los PDFs respectivos. Tiene un costo de 250 pesos. Están muy interesantes y todo está interrelacionado. Entonces, si gustan, también me pueden escribir para ese efecto. Pero vean, vamos a continuar porque apenas estoy comenzando. Esto se va a poner cada vez más interesante. Aquí entonces, si pueden, tómenle una captura de pantalla. Esta diapositiva es particularmente importante. Cómo se subdivide Standard a nivel histórico. Luego vean, se menciona la riqueza petrolera de países africanos
como Guinea Ecuatorial, que han sido explotados por empresas como ExxonMobil, Marathon o Hess desde la década de los 80. Pese a la abundancia petrolera de dicho país, el 80% de la población se mantiene en la pobreza. Es decir, en Guinea Ecuatorial, que es un paisito ahí en el occidente de África. Esto es muy interesante, vean, se menciona el índice de desarrollo humano como índice alternativo al PIB, en el sentido que el PIB per cápita de Guinea Ecuatorial fue el más alto de África en 2021, sino un reflejo real en la distribución de las utilidades. A esto la autora le llama la maldición de la riqueza, sí, porque Rachel Maddow se dedica a hacer una crítica al petróleo. Obviamente que pues esto desde una perspectiva a favor de las energías renovables, que ya vimos que pues está proyectado que la joya geoestratégica del siglo XXI sigue siendo el petróleo hasta 2050. Entonces sí hay que ubicarla en el espectro de ideas como pues una pensadora en contra del soberanismo energético. Pero bueno, hay que leer, no obstante, de manera dialéctica a los dos espectros, globalistas y soberanistas. Obviamente que ella es más globalista. Agenda verde, etcétera. Bueno, vean, entonces sigamos. Respecto al monopolio energético de Rusia, la autora describe la industria petrolera de dicho país como una de las más corruptas del mundo, o sea, es rusófoba, y afirma que Putin ha usado su influencia para dominar el sector privado de la misma, lo que permitió el control de la industria gasera en Europa. Esto es muy relevante. Comenta que el director de la empresa estatal Rosneft, Igor Sechin, ha sido uno de sus principales aliados y critica tales políticas. Pero bueno, aquí, por cierto, aprovecho para decirles que en geopolítica importa mucho hacer los perfiles de cada persona, en una especie de diagrama de árbol, si lo quieren ver así. Entonces, esto lo comento porque este señor Igor Sechin es muy relevante, es uno de los brazos más importantes de Putin. Entonces es importante que se lo aprendan de memoria. Es el director de Rosneft, la empresa estatal de energéticos de Rusia. De hecho, son 4 las más importantes, pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, nada más que sepan que Rosneft es una empresa estatal y que su director es aliado de Putin, pero que se lo aprendan de memoria. Putin, Igor Sechin, todo es esto muy importante. De manera interesante se comenta que una vez que tomó el poder, Putin se ha dedicado a modernizar el sector energético, vean, a través de la inversión extranjera de Morgan Stanley y ExxonMobil para financiar el éxito de la proyección de poder rusa. Esa ni yo me la sabía, ¿eh? Me enteré con este libro, el papel de ExxonMobil en la reforma petrolera de las paraestatales de Rusia. Interesante. En el ámbito estatal se ha apoyado en Rosneft y en Gazprom, que hasta hace poco abastecía a Europa Oriental, incluida Ucrania. Gazprom, se refiere allá a Gazprom. Hasta antes de la más reciente guerra en Ucrania, Rusia abastecía el 40% del mercado europeo. La autora no olvida criticar al defenestrado presidente Víctor Yanukovych y lo critica de sabotear la independencia ucraniana. Víctor Yanukovych, si ustedes recuerdan del curso, pues fue quien estaba por firmar el acuerdo de ayuda económica con Rusia y pues ahí le hacen un golpe de Estado por parte de Victoria Nuland, la neoconservadora straussiana, alumna de Robert Kaplan, tal como lo hemos visto en el curso, pero para que vean la importancia de ir memorizando los nombres, ¿no? Y pues es pura práctica, poco a poco uno se los va aprendiendo. Pero bueno, esto es muy relevante. ExxonMobil fue necesaria para financiar el éxito de la proyección de poder ruso en el mercado petrolero. Anda, es así, es verdadera pólvora. Vean, la autora comenta que el éxito de Putin no se pudo haber alcanzado sin el apoyo de ExxonMobil, que históricamente ha sido gestionada por los Rockefeller. El acuerdo Rosneft-ExxonMobil, firmado en 2011, se dio por recortes fiscales a cambio de la exploración en nuevos pozos petroleros. Vámonos. Otro aliado fue
Otro aliado fue Trump y su antiguo secretario de Estado, Rex Tillerson, que duró 2 años. Rex Tillerson fue también director de ExxonMobil en Estados Unidos. Obviamente que la idea ahí pues era beneficiar la agenda del G2 entre Estados Unidos y Rusia. ¿Sí me van siguiendo todo lo que estoy intentando decir? ¿Cuál es el hilo conductor? Es decir, el hilo es el de la geopolítica de los energéticos, que determina, ya ven ustedes, cuestiones del gabinete, cuestiones de relevancia como el ascenso de Rusia, y todo se desprende de la importancia del petróleo, que ya se sabe que va a ser hasta el 2050, y a partir del 2050 comienza la decadencia de ese sector, pero hasta 2050, es decir, todavía faltan, que estamos en 2023, pues pongan ustedes 30 años. Es decir, durante los próximos 30 años, el petróleo va a seguir jugando a nivel geopolítico. Y esto es, de algún modo, la primera parte importante de los BRICS 11, ahora le llaman así, BRICS 11. Los BRICS Plus en este momento son los BRICS 11. Eso sí es importante que lo sepan. Vamos a ver cómo vamos por acá. Espero que vayan bien tomando apuntes, espero que no se me hayan perdido. Estoy diciendo cosas muy fuertes, ¿eh? El ascenso de Putin de la mano de una ala de los Rockefeller, eso es muy fuerte. Y eso es justamente, digo, aquí no vamos a hablar de eso, ya lo hemos tratado en otras ocasiones, el desacuerdo que hay respecto al ala más, pues, radical soberanista de Rusia. Ahí está, por ejemplo, Daniel Stulin, o el mismo Alexander Dugin, que ya ven que ellos quieren que Putin se aleje completamente de Occidente, pero Putin no se puede alejar de Occidente justamente porque le debe favores a ExxonMobil, que fue de algún modo parte del renacimiento de Rusia. Interesante. Y bueno, pues ahí está la foto de Trump y su secretario de Estado hasta ese momento, Rex Tillerson, que como les digo, duró 2 años. Pues obviamente que la idea original era tener este acercamiento con Rusia, crear el G2, Estados Unidos y Rusia contra China, que no salió. Ahora está al revés, ¿no? Pero bueno, en fin, ya lo hemos tratado. Bueno, en esta parte 3, yo quería comentarles sobre este libro que lo estuve revisando y es una genialidad. De verdad, es tan importante que decidí exponerlo para el próximo lunes, si ustedes están de acuerdo, en el próximo taller. En primera, porque es mucha información que sí merece la pena, imposible resumirla en 2 diapositivas. Vean, es un libro particularmente interesante que merece su propio taller. Baste por ahora mencionar que da cuenta del modo en que los servicios secretos de Rusia ayudaron a encumbrar a Putin en el poder, siendo una de las prioridades de la extinta KGB, que ahora se llama Servicio Federal de Seguridad, retomar el control de la industria energética, es decir, petróleo y gas. Esa fue la primera implementación de la biografía política de Putin, podríamos decir. Es importante resaltar la agenda petrolera y gasera de Putin como su principal fortaleza geopolítica. Y es tan relevante el tema que el próximo lunes le vamos a dedicar su propio taller nada más a este libro. Créanme que sí merece mucho la pena. Y que bueno, pues en esencia aquí les intento comunicar que la idea central es que la prioridad de los servicios secretos de Rusia, desde la KGB a los contemporáneos, para reestructurar a Rusia como potencia fue hacerse del control de la industria energética, gas y petróleo. Es un libro fascinante, pero bueno, ya ven, están viendo cuál es el hilo conductor de la sesión. Podríamos decir que de algún modo es la relación que hay hasta ahora
del petróleo y el gas como fortalezas geopolíticas para darle poder al colonialismo occidental. Y obviamente que también Occidente tiene sus potencias gaseras. Por ejemplo, Estados Unidos es el país que más produce gas en el mundo. Interesante que hayan logrado de ese modo su autosuficiencia gasera, no así su autosuficiencia petrolera, que más bien se les está acabando, como lo hemos demostrado en los cursos. Recientemente, pues Biden tuvo que vender mucho petróleo de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos. Pero bueno, en fin, el fractal de todo esto es eso, la importancia que sigue manteniendo el petróleo y el gas en el juego de la reconfiguración. Y el mejor ejemplo es una parte, que no es todo, una parte fundamental de las nuevas membresías de los BRICS Plus, que también les llaman ahora los BRICS 11. Y ahora sí, en esta tercera parte, vamos a entrar de lleno, ahora sí, con este contexto previo al tema de los BRICS, tal como se ha dado en días recientes. Vean, análisis de los 6 países que se agregaron al BRICS, lo que de facto podría denominarse BRICS 11, a la luz del G3 interno y el mercado del oro. Ya en esta diapositiva les di la mega exclusiva de este taller, que es lo que nos hace diferentes de los otros análisis brillantes, por supuesto, que se han hecho sobre este tema. Recuerdan ustedes que ya veníamos manejando en Arcadia México el esquema conceptual que yo llamo G3 interno. Lo comentábamos en el curso. Un G3 externo o G3 mayor, que son Estados Unidos, Rusia y China, y algo que yo llamo el G3 interno. Si recuerdan ustedes que está conformado desde la óptica de un servidor por Turquía, Irán e Israel. Esto es muy significativo, porque de lo que estamos hablando, es decir, lo que está en juego con la creación de bloques como los BRICS 11, pues obviamente es la reestructuración del poder mundial, es decir, el cambio en la correlación de fuerzas. Y de ahí que cualquier modelo geopolítico que se use tenga que hacer énfasis en el modo en que se desarrolla esa correlación de fuerzas. Es lo que estamos observando. Si no, no necesitaríamos modelos. Y el modelo del G3 está más en base a los modelos economicistas con los que surgieron, el G3, el G7, el G20, cuando la geopolítica exige su propia implementación de esquemas y de modelos. Por ejemplo, los BRICS, lo vimos en clase, es una orientación economicista. Tomaron en cuenta simplemente las cuentas, valga la redundancia, de un país. ¿Qué países son más grandes? ¿Qué países tienen más población? Es decir, territorio, población, el Producto Interno Bruto, perspectiva del futuro de las anteriores variables, lo vimos en el curso. Pero por eso a muchos analistas, pues podría yo incluso hipotetizar, les podría llegar a romper la cabeza y bueno, ¿por qué en el BRICS 11 pusieron a los Emiratos Árabes Unidos? Si es un país chiquito, ¿no? Tiene 10 millones de habitantes, el 90% son migrantes, frente a otros que a lo mejor sí tendría sentido, ¿no? Por ejemplo, Irán o Arabia Saudita. ¿O por qué pusieron a Etiopía y no a Nigeria? Como el mismo Daniel Stulin lo señala. Ven que les puse el video ahí en el grupo de WhatsApp, en el grupo general. Entonces, para que vean cuál es mi idea central, ¿qué estoy intentando decir? Los esquemas economicistas están muy bien,
pero hay que ver también los esquemas geopolíticos. Y obviamente que este BRICS 11 tiene sus esquemas geopolíticos, se nota, y ahorita vamos a ver cuáles son. Bueno, aquí algunas estadísticas interesantes. Dice ahí, amigo o enemigo, cómo los BRICS ven a China. Y vean cómo hay cierta animadversión, de esto no nada más hay gráficas, hay muchos ensayos, hay cierta animadversión entre India y China, y entre Brasil y China. Y en la parte de Sudáfrica, Sudáfrica y China se llevan bien, Argentina y China, pues también lo mismo, se llevan bien, pero la principal animadversión que hay dentro de los BRICS es entre China e India. Aquí está la gráfica, ya ustedes la van a poder checar con toda calma ahora que se las envíe, porque recuerden ustedes que en los cursos vimos la manera, y si no lo vimos con todos los alumnos, porque nada más recuerdo que lo preguntaron y lo vimos en una clase, pero tiene sentido. O sea, aquellas personas que digan que no hay animadversión entre China e India están cometiendo una imprecisión, en el sentido de que cuando China establece sus bases militares a través del mundo y sus puertos comerciales, una parte de todas estas bases militares y puertos comerciales lo hace para rodear a India, como para encapsular a India. Años más tarde, India reacciona ante esa situación y crea sus propias bases militares y jala a sus propios compañeros como Mongolia, pero para rodear a China. Si no me acuerdo mal, la estrategia de China para rodear a India se llamaba la cuerda de perlas, la cuerda de perlas, string of pearls, pearls, y la estrategia con la que contestó India para rodear a China era el necklace of diamonds, el collar o algo así de diamantes, ¿no? Donde cada cuenta de diamante es un puerto comercial o una base militar. Entonces, sí hay una animadversión entre China e India. Y por esa razón, en la administración de Trump, se había procurado un acercamiento entre Estados Unidos con India para intentar atraer a India a la esfera de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sabe Estados Unidos muy bien que atrayendo a su esfera de influencia a India o a la esfera de la anglósfera, o a la anglósfera, valga la redundancia, va a ser capaz de contrarrestar la proyección de China en el orbe euroasiático. Eso sí es importante que se sepa. Y bueno, esta otra gráfica, pues muy sonada, el modo en que a nivel económico los BRICS poco a poco han ido sobrepasando el poder nominal y real del G7. Creo que ahí no hay mucha novedad. Vean, este mapa es muy bueno, de la página visualcapitalist.com. En algún modo resume muy bien todo lo que hemos dicho. A nivel económico, vean hasta el PIB, el GDP, PIB, 29%, la población 46% de la población mundial. Aquí en tercer lugar, vean, este tercer punto es muy relevante, es el punto que en primer lugar, antes que nadie, comentó el doctor Alfredo Jalife la semana pasada en sus programas. Y finalmente la exportación de bienes, vean el salto más cualitativo o cuantitativo más bien se dio aquí en la producción de petróleo, ¿no? Entonces, claramente hay un diseño petrolero en esta nueva serie de membresías
de los BRICS 11. Y aquí están en el mapa en verdecito, están los nuevos miembros, los principales están aquí en esta región, que ya hemos visto obedecen a la región llamada en geopolítica Gran Oriente Medio, del que tanto habla Andrew Bacevich, y que tiene consideraciones geopolíticas que no han sido tratadas. A ver si ahorita regresamos a este mapa, porque la parte geopolítica pues es la principal. Hasta ahorita hemos hablado de la economía, en cuanto a los BRICS 11, ¿no? Etcétera, pero la parte más importante es la parte geopolítica. Tiene toda la razón el doctor Jalife, aquí es una captura de pantalla de la transmisión de su programa de la semana anterior, de la relevancia del factor geoenergético. Es verdad, el diseño son el de los países, bueno, así de lejos, ¿no? De lejos, así, con una excelente intuición, pues sí, ¿no? Y con datos duros, son países que tienen en común que son productores de petróleo. Entonces, pues sí, los BRICS 11 es un diseño petrolero y gasero. Por supuesto, nadie está arrestando eso. Pero hay algo más que nadie está viendo. Aquí estamos dando la exclusiva. Vean, dos eventos fundamentales que pasaron desapercibidos en su importancia geopolítica. Ahí les va. Bueno, no desapercibidos, pero que no se les da el suficiente relieve desde mi punto de vista. Uno, la incorporación de los Emiratos Árabes Unidos a los BRICS Plus y la muerte de Prigozhin, anterior director del grupo Wagner. Creo que ustedes no estuvieron en el taller de Wagner. No sé si David estuvo. Le dedicamos un ratote a ese tema, la verdad. Muy interesante. Pero, vean, ¿por qué los Emiratos Árabes Unidos? O sea, como que no hace sentido. Bueno, entonces aquí viene la parte más interesante de este taller. Vamos a analizar el mapa. Pues estamos en geopolítica. Vean, así ya que uno tiene el training geopolítico, ¿qué podemos observar en la conformación del BRICS 11? Que es uno de los acontecimientos, repito, más importantes en la historia del sur global, quizás el más importante de este año, y que merece una consideración geopolítica particular. Vean, vamos a hacer entonces aquí el análisis con escalpelo de geoestrategas, y lo primero que necesitamos para eso, pues es un mapa. ¿Qué es lo primero que yo observé cuando vi la incorporación de estos nuevos miembros? Así ya nada más por pura geografía, por puros principios geopolíticos, a ver si lo puedo aquí poner con las herramientas que me da Zoom, que creo que aquí no se pueden poner círculos, ¿verdad? ¿O sí? No. Ah, no, a ver, vamos a ver si puedo poner flechita. Flechita, flechita, a ver. Ah, sí se puede, pero vamos a borrarla. Entonces, ¿dónde va a poner la primera flechita? Aquí. Espérenme. A ver, aquí, acá y acá. Esto es lo primero que quiero que vean. Estos tres choke points, como se dice en inglés, me llamó mucho la atención. Vean, este primero de acá es el estrecho de Hormuz, por donde circula la mayor parte de petróleo del mundo. O sea, son países petroleros y están intentando garantizar las rutas petroleras, obviamente, que son choke points petroleros. Estrecho de Hormuz, Bab el Mandab, o la puerta de las lágrimas, en esta región de acá, entre
el Golfo de Adén y el Mar Rojo, y el Canal de Suez en Egipto. Uf, y eso es la primera parte de este análisis. Impresionante. Entonces, ¿cuál es la señal que están mandando ahí estos países? Espérenme, aquí ya estoy pintando otras cosas. A ver, ahora sí, ¿cuáles son a nivel geográfico lo más relevante? Pues obviamente sí, ciertamente son países árabes, sí se le está dando más importancia al petróleo y al gas. Históricamente, el canal de Suez, por ejemplo, perteneció a Gran Bretaña antes de que Egipto se hiciera del control del canal de Suez. Entonces, ya nada más de ver ahí los choke points, claramente sí hay ahí una connivencia entre Rusia y China para esta implementación. En segundo lugar, podemos pues apreciar el factor de los Emiratos Árabes Unidos, que nadie parece entender por qué. Si los Emiratos Árabes Unidos, pues les digo, es una potencia petrolera, pero pues es un paisito, ¿no? Luego Daniel Stulin dice, bueno, pero ¿por qué Egipto y por qué Etiopía? Es el país más importante de África a nivel de los BRICS o del tipo de arquitectura de los BRICS, pues es Nigeria. Pues obvio, Canal de Suez, Etiopía, perdón, Egipto, para asegurar el Canal de Suez, Etiopía y su frontera con Eritrea para garantizar Bab al-Mandab, la puerta de las lágrimas, junto con Arabia Saudita, este pasaje de acá, y evidentemente el estrecho de Hormuz que controla Irán. Pero no para ahí, hay mucho más que se puede extraer de este mapa. Lo segundo, y esto casi nadie lo ha dicho, o creo que nadie lo ha dicho, vean, para eso voy a regresar al mapa de acá, cuando hablábamos de, aquí se ve mucho mejor, ¿qué pueden ver ustedes aquí en este otro mapa? Si hacemos el mismo análisis con este mapa, pues sí cambian algunas cosas. Vean, los países del G7 están en azul, y si recordamos nuestros axiomas geopolíticos, Japón tiene un objetivo particular, así como Europa y los países del Báltico también, que es el de contención, como lo dijimos en varias ocasiones, de Rusia y de China, ¿no es cierto? Bueno, lo explicamos en la sesión de los teóricos de geopolítica. Y ahora, esto contrarrestado o complementado con estos países árabes del centro, ¿qué les dice? Pues obviamente, a la luz de la teoría geopolítica, se pueden decir ahí, yo creo que dos cosas. La primera, el acceso que da como un canal, como un pasaje, un pasadillo, un pasillo, ¿no? Un corredor de la masa del continente euroasiático hacia África, es decir, con esto se logra penetrar más fácilmente en África. Vean ustedes cómo se forma esta especie como de flecha, vamos a llamarle flecha, ¿no es cierto? Se forma aquí una especie como de flecha que está prácticamente destrozando la política de contención del Rimland o de Spikeman o de George Kennan. Sí, sí lo están viendo, o sea, la pinza que se estaba formando con los países del Báltico y con Japón, con esta flecha se deshace. Entonces, obviamente esto no es fortuito. El timing lo dice todo. ¿Por qué se formó esto? Pues con el ojo geopolítico, pues es obvio. Esto se tuvo que haber dado así
dado que Turquía favoreció la incorporación de Suecia a la OTAN, que justamente recuerdan, en los países nórdicos está la otra pinza de contención. Entonces, fue la respuesta de los BRICS, como diciendo, sí, Turquía, vas a traicionar la alianza euroasiática y vas a dejar que Suecia entre en la OTAN, vas a votar a favor de la anexión o la membresía de Suecia a la OTAN, pues prácticamente estos BRICS 11 de algún modo son esa respuesta a Turquía. Eso es importantísimo porque se rompe el cerco de Japón y Europa, Mar Báltico. Interesante. Entonces no es nada más que sean países árabes y productores de petróleo. Ese es el primer factor. El segundo es el acceso que esto le da a África. Y el tercer factor, que lo vimos también en otro taller, es el de la estabilización del Medio Oriente gracias a esta acrobacia diplomática. Es decir, si antes de los BRICS 11, Medio Oriente y sus potencias petroleras del Golfo y afines estaban desestabilizadas por la interferencia de las guerras de Estados Unidos en la región, a partir del acercamiento, como lo vimos en ese especial, de Irán y Arabia Saudita, un país chiita, Irán, y un país sunita, Arabia Saudita, comienza a disminuir esa presión en la región. Y por primera vez en mucho tiempo, pues les conviene a chiitas persas y a sunitas árabes, saudíes más bien, tener un enemigo común como lo es Occidente. Se cae entonces la creación del eje dólar estadounidense y petróleo saudí, por supuesto, en beneficio de una estabilización de la región. Es decir, se cae la política, dicho de otra forma, se cae la política de desestabilización de Estados Unidos del Medio Oriente, tal como había sido pergeñada e iniciada por Baby Bush desde las Torres Gemelas. Interesante. Entonces, ven ustedes la relevancia, ya les di ahí 3 pautas, ¿no? Aparte de la que se sabe del petróleo, otras 2, espero que las hayan apuntado. Si no, no será taller. Si yo no les dijera, a ver, concéntrate en esta información, en este conocimiento, ¿no? Entonces aquí yo estoy para decirles los puntos más nodales. Pues ya tenemos 3. Y bueno, entonces de ahí se deriva lo que viene. Vean, vamos a continuar, ya casi para ir finalizando, porque todavía falta un poquito más. Muy interesante que cuando se estaba escenificando la cumbre de los BRICS Plus, pues muere Prigozhin, si se acuerdan que se volvió viral la noticia. Y estos son los 2 eventos más importantes de este taller, las consecuencias. ¿Qué tiene que ver la muerte de Prigozhin con la incorporación, la misteriosa incorporación de los Emiratos Árabes Unidos a los BRICS Plus? Bueno, lo que les comentaba, la noticia de Prigozhin, lo vimos en el taller de Wagner, cuando la revuelta contra Putin, ¿se acuerdan que hace algunas semanas Prigozhin casi llega a Moscú, ¿no? Bueno, Wagner más bien. Vean, este mapa es muy importante. Digo, no voy a clavarme ahorita en detalles, porque sí lo vimos esa sesión particular, pero sí les puedo comentar que Prigozhin no tiene que ver con Ucrania, tanto como tiene que ver con África. O sea, Wagner, la principal presencia de Wagner es en África. ¿Y por qué en África? Bueno, lo comentamos ampliamente, pero en esencia, vean,
Lo comentamos en ese taller. Incluso saqué información del Wall Street Journal. ¿Cuál es la labor de Wagner en África? La extracción con el consenso de los principales dirigentes africanos o el intercambio a los países africanos de ayuda militar, pues sí, porque Wagner son mercenarios especialistas en su rubro, a cambio de que les paguen en oro. En oro. Entonces, todo ese oro que recolectaba Wagner de África en sus múltiples misiones africanas, y las principales reservas de oro en el mundo están en África. Sudán, por cierto, es el país de mayor producción de oro en África. Y vean, a su lado está Egipto y Etiopía. Interesante, ¿no? De algún modo coincide con el mapa de los BRICS Plus. Y Nigeria, pues está por acá, pero está más alejada. O sea, Nigeria tiene oro, pero está más alejada de Bab al-Mandab. Y acá está Egipto y aquí está. Entonces, como que de algún modo tiene más sentido. Es decir, ¿qué estoy intentando compartirles? No es nada más el petróleo. Es el oro de África. Solo que nadie lo ha querido ver. ¿Por qué? En esa sesión decíamos que el oro de África, que de algún modo conseguía Wagner por apoyo militar en las guerrillas, y por cierto, apoyo militar anticolonialista, ese oro iba, es decir, anticolonialista, porque como vimos el franco que usan los africanos, todo va administrado por Francia. Eso va en detrimento de Francia, que se quedó, se recuerdan ustedes en la teoría de geopolítica, Francia se quedó con la panregión de Haushofer, que es más bien la de Europa y África. Euráfrica, en la teoría de Haushofer, ese papel lo iba a desempeñar Alemania, pero finalmente se impone Francia, y obviamente que Francia se queda con Euráfrica, y la gran proyección colonialista de Francia en la región se da por eso. Y de algún modo, sembrando un sentimiento anticolonialista francés en la región, Wagner ha ganado mucho apoyo, se ha ganado el apoyo del pueblo y de los líderes de las guerrillas. Y, pues por supuesto, el pago es en oro, pero aquí les va lo importante. A ver, ya que dije todo esto, ¿dónde me vas a centrar? Bueno, a ver, ¿saben ustedes a qué país? Vamos a ver qué mapa es mejor para decirlo. ¿Este o este? Pues este, ¿no? Este que está más sencillo. ¿Saben ustedes a qué país llega en primer lugar el oro que consiguió Wagner? ¿O a qué ciudad más bien? Ahí les va la sorpresa. Sorpresa en 3, 2, 1. ¡A Dubái! En Dubái hay centros cambiarios o mercados especializados en oro, y Dubái es una de las ciudades más importantes de los Emiratos Árabes Unidos. La capital de los Emiratos Árabes Unidos es Abu Dhabi, pero Dubái es un centro particularmente relevante para el cambio, para la venta de metales preciosos. Y de ahí el Banco Central ruso le compra a los mercados de oro de Dubái, pero el oro de África primero va a Dubái. Eso lo vimos en el taller de Wagner. Entonces, desde ese punto de vista, tiene todo el sentido. ¿En qué momento yo asocié estas ideas? O sea, cuando me di cuenta, oye, que Prigozhin se murió al mismo momento de los BRICS 11, de la cumbre. Y luego, cuando confirmé que los Emiratos Árabes se agregaron a los BRICS,
Pues me hizo todo el sentido del mundo. Entonces, ¿cómo se llama el nombre del juego? Es el petróleo de los países de Medio Oriente, los países árabes, y el oro de África, dado que el oro va a jugar un papel importante en la nueva construcción del orden económico que va a sustituir al petrodólar, es decir, el rublo basado en oro, el yuan basado en oro, y por eso tanto Rusia como China son de los principales países que compran oro o que se están consiguiendo todas las reservas posibles de oro. Lo vimos ampliamente en la clase de economía del curso de introducción a la geopolítica. Entonces, con estos parámetros, claramente se ve esa tendencia. Es petróleo para para intentar crear una alternativa al petrodólar, pero esto no se puede dar, como lo vimos con el caso de James Rickards, sin el oro. Sin el oro, no se puede. Entonces es un juego doble, es el binomio oro y petróleo. ¿De acuerdo? Eso sí quiero que lo sepan, es nodal. Y vean cómo todo esto nos lo dice la pura geografía. Obviamente que con training geopolítico. Bueno, entonces ya les di la exclusiva del oro, y la muerte de Prigozhin, pues tiene todo el sentido del mundo. Por supuesto que desde esa óptica a Prigozhin lo tuvo que haber eliminado Occidente, no es ninguna sorpresa, y pues fue un mensaje como diciendo a los BRICS y diciendo a Rusia, pues entonces no te vamos a hacer tan fácil que recolectes todo el oro de África. Obviamente que fue un mensaje claro, bueno, ya que uno tiene entrenamiento geopolítico, se ve desde ese punto de vista. Y de paso culpamos a Putin. Digo, todo esto lo vimos en el taller de Wagner. Bueno, entonces, ya casi para finalizar, hay un tercer elemento geopolítico muy importante, es decir, geográfico. Recuerden ustedes que todo esto se da en el contexto de los acontecimientos de este año. Y, a mi juicio, la elaboración de este nuevo bloque de los BRICS 11 obedece al papel que tuvo Turquía en lo que hizo de incorporar a Suecia o votar a favor de la incorporación de Suecia a la OTAN. Y si se dan cuenta, si a esto le agregamos el esquema que yo vengo manejando, que me ha funcionado bastante bien, del G3 interno, es decir, Turquía, Israel e Irán, pues claramente tanto Irán, o más bien de ese G3 interno, Irán, pues ya que está del lado de Oriente, ¿no? Del bloque antihegemónico, pues es importantísimo tenerlo, ¿no? Haber conquistado Irán. No sé si me estoy dando a entender. Pero además, vean ustedes cómo se crea aquí con lupa geográfica, vean qué interesante, una contención, todo esto lo vimos también en sus respectivos, en el curso general. Vean ustedes, se está formando aquí una especie de contención geográfica, voy a intentar dibujarla, una especie como de contención justamente de Turquía. ¿Ya vieron? Vamos a ver si lo puedo acá dibujar. Entonces aquí Egipto, que es una potencia militar importante, Arabia Saudita, potencia petrolera, e Irán, que tiene una tecnología de ensueño, que incluso le vende drones a Rusia, para competir con los drones que fabrica Turquía, que Turquía se los vende a Ucrania, pues obviamente esto está haciendo una labor de contención de la proyección de poder de Turquía. Turquía es una superpotencia militar. Entonces, quien recibió la noticia de los BRICS 11 con menos alegría fue Erdogan, clarísimo, por supuesto.
Vean ustedes la labor importantísima, y si se dan cuenta, toda esta arquitectura se da en el espacio que ya hemos hablado, pues, por mucho tiempo, muchas ocasiones, de las formaciones del Rimland, es decir, la frontera más bien entre el Rimland y el Heartland. Todo esto se está dando en esa parte importantísima. Más o menos así. Yo no dibujo muy bien, discúlpenme, pero es un poco lo que quiero dar a entender. Entonces, ahí tenemos otra exclusiva que ya les di. No es nada más el petróleo, es el oro de África para la implementación de una nueva arquitectura económica. El oro es imprescindible, lo hemos comentado muchas veces, y además es una agrupación que, a manera de hipótesis, parece estar diseñada para evitar el avance de Turquía en la región, es decir, la proyección de Turquía por el control de Europa. Ya lo dijimos en su momento, lo recuerdo ahorita: quien controle el mar Mediterráneo controla Europa. Y recuerden que hay una disputa entre el mar Oriental, entre Turquía y Occidente, justamente por los gasoductos y por todo el gas del Mediterráneo Oriental. Está la disputa con Chipre, lo dijimos muchas veces. Es decir, no se puede haber dado ¿cómo se dice? Este set de países sin los acontecimientos previos, y muy importante que Erdogan haya ganado, y muy importante que haya admitido con su voto a favor a Suecia en la OTAN. Entonces, la respuesta de los BRICS 11 tuvo que haber sido: pues vamos a intentar contener toda la proyección que está teniendo Turquía, porque se cayó el eje, lo comentamos también antes, se cayó el eje Francia-Alemania. Alemania se cayó por todo lo que dijimos, y está surgiendo el eje Francia-Turquía. Está surgiendo el eje Francia-Turquía. Entonces, vean la importancia de contener el sultanato de Erdogan. Es impresionante. Yo estoy impresionado con lo que está haciendo Erdogan. Y por eso ya tantas veces he dicho, aunque Turquía no es tan grande como China o Rusia, tiene la llave entre Oriente y Occidente. Está jugando al dios Jano, al dios romano bifronte, de dos caras, a la ambigüedad estratégica. Primero se une a los países euroasiáticos, pero luego se va con Occidente y se va al G7. Y está cambiando, tiene la bisagra entre Oriente y Occidente. Entonces, eso es una cuestión que sí quiero ser repetitivo. No menospreciemos lo que está haciendo Turquía. Y Turquía y Macron, o más bien Erdogan y Macron, son ahorita los verdaderos gobernantes de la Europa continental. Y obviamente que Rusia, que también se está peleando el dominio de Europa, pues no se va a quedar con los brazos cruzados. Y vean qué interesante esta implementación de países que apunta al dominio del mercado que tanto quiere Turquía, que es el mercado energético, con el canal de Suez, que históricamente ha sido la vía a Europa. Entonces es impresionante cómo esta arquitectura, pues a nivel geoestratégico, tiene todo el sentido del mundo, y que con este análisis complementamos todo lo que se ha dicho sobre este tema. Obviamente que este enfoque no lo van a encontrar en The Economist o en el Excelsior. Era importante que se viera con la geografía. Entonces, si me dan oportunidad, vamos a borrar ya así nuestro pizarrón virtual, y vamos a ir finalizando entonces con este par de artículos muy buenos. Se los envié, por cierto, al grupo que hicimos para este taller en WhatsApp. El primero de ellos, a favor de los BRICS Plus, una visión, una eulogía, ¿no? O una apología a los BRICS 11, que escribe ni más ni menos que Badra Kumar, que es de esos analistas que ya no pudimos ver en el curso, pero que pues también es brillante. Vean, ahí les puse el nombre, ya se los envío de todas formas. Badra Kumar, un ex diplomático, muy erudito, por cierto,
una pluma además muy sofisticada, que además tuvo él le dieron el honor de tener la portada en este portal, que a mí me gusta mucho, cada vez me gusta más, ¿eh? Creo que no lo vimos tanto como Strategic Culture Foundation, pero thecradle.co, no es .com, .co es genial. Este portal es maravilloso. Ya tienen mucho que leer, esta Strategic Culture Foundation y thecradle.co, para que vean que no todo es Sputnik, no todo es Bloomberg. Este también es muy bueno, no todo es Financial Times. Y pues vamos aquí nutriéndonos de mucha información. Obviamente que Badra Kumar está a favor y habla muy bien del nuevo BRICS. Por supuesto que él también habla de la importancia de los países petroleros, y me gustó mucho porque, a ver, vamos a ver si lo dice en esta o en la otra, en esta. En este artículo también justamente él habla, ¿no?, de la importancia de la penetración en África. Interesante. Y finalmente, yo por eso se los recomiendo mucho, se los compartí, ahí está para que ustedes lo lean, que conozcan a Badra Kumar. Y para finalizar, pues a manera de antítesis, vean qué interesante. Este otro artículo podríamos llamar la antítesis de Badra Kumar, es Panjag Mishra, que escribe para el Bloomberg, también, obviamente que sí es globalista, pero pues es brillante, hay que reconocerlo, para tener aquí la tesis, la antítesis, que ustedes saquen su conclusión, hay que verlo con enfoque dialéctico, y pues sí, él comenta algunos bemoles de la cumbre de los BRICS. Por ejemplo, menciona pues ciertas diferencias que hubo ahí entre Narendra Modi y Ramaphosa, ciertas cosas raras que pasaron ahí con Xi Jinping. Habla de la ausencia de Putin y, no menos importante, habla de que en efecto no se concretó el anuncio, ¿no? O no se concretó la alternativa de la divisa al dólar. O sea, no se concretó la moneda BRICS. Eso sí es importante. Por eso lo recomiendo, ¿no? No se concretó la moneda BRICS. No estuvo presente Putin por la amenaza de que lo iban a arrestar. Narendra Modi no fue recibido por alguna razón por Ramaphosa, y Xi Jinping no dio su discurso. O sea, hubo cosas raras. Obviamente que la más importante pues es que no se concretó la moneda de los BRICS, tan anunciada, tan cacareada por Lula, ¿se acuerdan? Y pues todo esto lo saca Pankaj Mishra, que también es indio, lo digo respetuosamente, así se les llama, indios, así como Badra Kumar. Interesante, ¿no? Esa dialéctica Badra Kumar Mishra. Y bueno, esos artículos se los digo ya, se los compartí, muy interesante. Me gustó mucho haber leído aquí en Badra Kumar la importancia de penetrar en África, lo que de algún modo pues confirma la lectura, el análisis que aquí les compartí sobre la flecha para evitar la contención por parte de las potencias occidentales. Pues ahí está, para que vean qué interesante. Y eso es lo que yo tengo para compartir con ustedes en esta ocasión. Entonces, pues preguntarles si tienen alguna duda o comentario. Bueno, se me hace pues muy interesante todo este cambio, que no solo tiene que ver con cuestiones propagandísticas, sino algo mucho más allá. Como usted dice, las bases del petróleo, del gas, y del oro, y las nuevas rutas de comercio por la cuestión de Turquía y pues de Japón, que también tienen ahí un cerco. Entonces,
muy interesante verlo desde esta perspectiva y analizarlo desde, pues desde todo, desde la primera diapositiva, vaya, ¿no? Y lo que es Putin, su historia y cómo tiene que ver el impulso ruso de los energéticos con el apoyo de ExxonMobil. Sí, ¿no? Entonces, muy interesante. Sí, la verdad es que vamos a darle seguimiento al tema de... Ah, dice María Consuelo Doña Sansón, Argentina. No, bueno, Argentina, y qué bueno que preguntan, les digo, yo podría estar hablando de este tema 3 horas, da para muchísimo. El caso de Argentina es peculiar. Eh, a ver, aquí está la, el mapa. Nada más terminar mi idea que la próxima semana vamos a ver lo del ascenso de Putin. Es un libro muy relevante, este de Catherine Belton. Sobre Argentina, bueno, vean, sí es un hecho, como aquí muy bien menciona el mapa, que es una potencia en litio. Había que agregarle que es un país con muchísimos recursos energéticos y de toda índole. De hecho, Argentina es, incluso, no sé si ustedes sepan, pero es más grande que México. Argentina es más grande que México. Y si uno ve con lupa geoestratégica Argentina en la configuración de los BRICS, pues en primer lugar un poco es que no se sabe muy bien si se van a quedar por las elecciones en Argentina. Entonces habría que rastrear, y casi no hablé del tema deliberadamente, un poco en la sintonía de que pues es frágil su membresía. En caso de que Milei gane, pues Milei pues es anti-BRICS, va a sacar a Argentina de los BRICS. Eso por lo que ya se sabe de la ingeniería electoral. Pero a nivel geoestratégico de la teoría pura, pues obviamente que si ustedes recuerdan cuando vimos a Robert Kaplan, decíamos que el papel de Estados Unidos es evitar lo más posible la interferencia de China y Rusia en esta región. Entonces, no fue gratuito el golpe de Estado que se llevó hace poco en Perú. Ya ven que defenestraron ahí a Castillo, si no me equivoco, a favor justamente de una eh, pues presencia anglosajona. Esto en el sentido de que Perú, por ejemplo, Perú le vende mucho cobre a China. Perú le vende mucho cobre a China, entonces le iban a permitir más penetración de China en la región. Argentina es lo mismo, Estados Unidos no puede darse el lujo de perder a Argentina. Obviamente que con la incorporación de Argentina con Lula, pues sí, es un paso ahí para la eh, extensión de la ruta de la seda hasta Brasil. Ustedes van a decir, ¿cómo? Bueno, pues ya lo vimos, la ruta de la seda en realidad tiene 4 brazos. No es nada más la ruta histórica continental, no es nada más la ruta del Pacífico, no es nada más la ruta del Ártico, es la cuarta prolongación que se proyecta para la parte más oriental del Pacífico. Recuerden ustedes Indonesia, cómo conecta Australia, y los 3 cabos, si uno ve el mapa geográfico, pues se van a interconectar en esta cuarta prolongación, eventualmente porque hay mucha agua en la Antártida, el cabo de Argentina, el cabo de Sudáfrica y el cabo de acá de Nueva Zelanda, si no me equivoco. Entonces vean ustedes cómo incluso ahí Sudáfrica también tiene mucho que ver, pero aquí habría que cambiar de mapa, ¿no? Porque este mapa no da la esfera de la Tierra, ¿no? Entonces, obviamente, pues es la disputa por el continente latinoamericano. Y esto explica por qué Milei. ¿No les parece asombroso el poder explicativo de esto? Solamente Milei está ahí diseñado, exprofeso, para cooptar el enojo. O sea, ¿por qué Milei? Vean ustedes el perfil de Milei. A Milei yo lo veo como el Donald Trump
perdón, como el Boris Johnson de Argentina, con toda esa melena que le pusieron ahí, y obviamente está cooptando el sentimiento anti-establishment, apelando al sentimiento, vamos a llamarle pseudo soberanista, ¿no? Todo esto de que está en contra, no me acuerdo, creo que estaba en contra del aborto, estaba en contra de la ideología de género, o sea, como cooptando a las alas más inconformes, ¿no? Probablemente como señuelo, porque es un perfil más a favor del dólar centrismo, si lo están viendo. Entonces, en ese sentido, pues Argentina es el eslabón débil en esta nueva conformación. Por eso casi no hablé de dicho país, pero sí es un hecho, ¿no? Que tiene pletóricas reservas de litio, pero pues ya ven que más que litio, yo ahí lo que veo pues es la presencia del oro, ya cuando se habla de la sustitución del sistema del petrodólar. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Y obviamente que ya pensando en la cabeza de Lula, pues obviamente que ahí es como que Lula se quiere colgar la medallita de yo rescaté a Argentina, que ya estaba en aprietos, ya estaba cediendo, incluso estaba pagando en yuanes su deuda al Fondo Monetario Internacional. Es decir, se estaba endeudando con China, se estaba endeudando con China. Un swap, como le llaman en inglés, swap, no es otra cosa más que una sustitución de deuda, un endeudamiento. Argentina ya no tenía dólares, pues tiene que pagar en dólares al Fondo Monetario Internacional. Entonces le dice a China, China, préstame los dólares, perdón, préstame los yuanes para pagar mi deuda. Y le debo ahora yuanes a China. A eso se dice, por eso se dice que Argentina estaba usando el yuan, pero en realidad se estaba endeudando con China para pagar su deuda con Occidente. Entonces, obviamente que Estados Unidos no puede permitir ya demasiado, se le están colando en el patio, que yo no digo que es patio trasero, ya ven que yo les he dicho que Latinoamérica, así como yo lo veo, es el patio delantero de Estados Unidos. Es la prioridad de Estados Unidos en la óptica de Robert Kaplan, el maestro de Victoria Nuland, no es cualquier persona. Es que mucho se dice que Estados Unidos ya no tiene pensadores. Sí tiene. Bueno, además de Kissinger, que ya tiene 100 años, ¿no? Bueno, además de Kissinger, que tiene 100 años, está Kaplan. Entonces tenemos que voltear a ver con lupa a Kaplan y pues estudiarlo porque yo lo considero a Kaplan que es el estratega más importante vivo que tiene Estados Unidos. Entonces, váyanse con esa anécdota. Argentina es entonces el eslabón débil en esta conformación. Definitivamente, mi estimada María Consuelo, la parte nodal está acá en Medio Oriente, por lo menos hasta ahora. Y Argentina, pues su entrada es más bien, como yo lo veo, nominal. O sea, hay que ver qué sucede y para dar registro a eso, pues es monitorear las elecciones en octubre. Si no me equivoco, van a ser en octubre. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Ya no? Bueno, pues entonces vamos a ir finalizando. Les comentaba yo que es un tema apasionante y si algo se pueden estar seguros, si algo pueden estar seguros, es que pues, ya tenemos aquí training geopolítico, y ustedes van a ver cómo esto se va a empezar a desglosar ante nuestros ojos. Entonces, no nos vayamos nada más por los medios de comunicación masivos en el sentido de los principales portales, también hay que ver los argumentos que aquí estamos presentando, y lo digo así con mucha responsabilidad, pues pocas veces aquí nos hemos equivocado en estos análisis. Entonces, sí es importante, y pues ahí está lo del oro, es un hecho, y por eso mataron a Prigozhin. Bueno, entonces, sí es un tema fascinante, la verdad, porque esta clase resume, este taller más bien, es un taller, no es una clase, es un taller,
Este taller resume todo el año 2023. Turquía, Suecia, las elecciones en Turquía, Suecia, el arreglo que hubo, el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, importantísimo, y eso conllevó la estabilización de Medio Oriente, y finalmente los BRICS 11. Tremendo, ¿eh? Tremendo este año a nivel geopolítico, por decirlo menos. Lo de Wagner, el oro de África, en fin. Espero que les haya parecido interesante la sesión y pues preguntarles una vez más si hay algún comentario o duda. No, pues para ir cerrando. Muy bien, pues entonces yo les agradezco mucho que hayan asistido. El próximo lunes tendremos taller sobre el ascenso de Putin a Rusia, fascinante, verdaderamente fascinante. Cualquier duda, pues estoy a su disposición por los medios conocidos y les agradezco mucho su participación. Gracias, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Miguel. Súper interesante. Cuídate mucho, cuídense Gracias. mucho. Gracias Buenas a noches a ustedes. todos. Gracias. Saludos. Buenas noches. Buenas noches.